Muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO. Estamos nuevamente aquí en la hora del tinto con Emilcar Brunel, esta vez con un invitado especialísimo, junto con Silvia Carmona, que les presentaremos más adelante. Por ahora queremos compartirles los avances en nuestro nuevo portafolio de orientación para este año y el próximo, para el 2022 y 2023, al cual hemos denominado como orientación para la vida. Este portafolio de orientación para la vida tiene diferentes áreas que queremos compartir con ustedes y tiene que ver justamente con nuestro modelo de orientación transicional confluente para el sentido ético de la vida. Vamos a recibir, mientras tanto, a nuestro invitado especial, Rafael Aguirre. Bueno, como les comentábamos, tenemos un invitado especial de nuestra hermana República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Más adelante se conectará con nosotros la licenciada Silvia Carmona de Argentina. Muy buenas tardes, Rafael, ¿cómo te encuentras? El micrófono, gracias. Saludos, Amílcar, muy bien. ¿Y usted? Espero que esté muy bien, gracias. Gracias por esta invitación desde acá, desde Venezuela, Amazonas. Bueno, qué bien, Rafael. Estamos muy contentos con recibirte en Relapro, la red latinoamericana de profesionales de orientación Relapro. Aprovechamos para enviar un saludo muy cordial, muy afectuoso a nuestra red hermana de ASO en Venezuela. Eh, Sabemos que realizaron un congreso en el mes de junio. Vamos a publicar en nuestra revista Orientación justamente las ponencias más destacadas de esta producción. Un saludo al amigo y hermano Ernaín Centeno, director de esta red, con quien hemos establecido contacto y a quien agradecemos totalmente el facilitarnos esos materiales y ponernos en contacto con profesionales de estas latitudes a los cuales acompañamos y extrañamos no verlos presencialmente, pero bueno, mediante este medio virtual, pues tenemos una buena forma de hacerlo. Bien, para quienes no conocen qué es RELAPRO, les comentábamos inicialmente que es la red de orientadores que va desde Argentina hasta México y agrupa también otras organizaciones hermanas. Tenemos convenios fraternales con varias de ellas, con la AMPO de México, con SINAPRO, el Sindicato de Orientadores de Costa Rica, con AOPA, el Colegio Nacional de Orientadores de Panamá, el Colegio de Orientadores de Costa Rica, colegios de orientadores en Chile, asociaciones en Colombia, eh, asociaciones en Argentina. Bien, vamos a entrar un poquitico en calor, Rafael, y vamos a darnos el placer de conocer quién es Rafael Aguirre. Lo vamos a hacer de una manera que nosotros llamamos la ruleta de la amistad, Rafael. Seguramente, bueno, probablemente no lo habrás escuchado, pero es una forma diferente de conocer a alguien. No vamos a empezar diciendo tu nombre, qué haces, dónde trabajas, porque pronto sería un poco aburrido de esa manera. Vamos a hacerte algunas preguntas y a través de esas preguntas pues vamos conociendo quién es Rafael. Entonces son preguntas de tipo existencial que de pronto te pueden sorprender un poquito. Pero cuéntanos para ti, Rafael, ¿qué es la cosa más bella de todas las cosas? Wow, la cosa más bella de todas las cosas es la esencia humana, Amílcar. Cuando se es auténtico y en la medida que uno se comporta de la forma como uno dice que es lo más cercano a la autenticidad. Y eso es lo más hermoso que puede haber en la vida. La esencia, la particularidad de las cosas, la singularidad, es lo más hermoso. Ser auténtico, ser uno tan original, donde quizás no se es
copiable, no se es del todo transferible, no se es del todo moldeable también. Eso que te hace ser esa chispa que te caracteriza, que te alenta, que te impulsa, eso, esa energía, eso es, que es parte de la esencia de cada uno del ser humano, que por supuesto es natural, es algo muy hermoso. Esa es una de las tantas cosas que son hermosas. Y la segunda cosa hermosa que también pudiese mencionarte en este momento son los instantes. Los instantes son cosas maravillosas. O sea, no es el elemento de que de los acontecimientos largos, duraderos, esos que son perennes, que son... No, a veces las cosas más bellas están en los instantes, ¿bien? En las cosas más puntuales, más simples, más minimalistas, que obviamente también tienen esencia, ¿no? Pero cuando hablamos de la esencia, hablamos del ser, del sujeto. Pero el instante puede estar en los acontecimientos más breves de la vida, que no son tal vez ni retratables, ni fotografiables, ni grabables, sino que sencillamente quedan guardados acá, en el corazón. Son cosas muy bellas. Ser auténtico a través de la esencia y los instantes. Yo creo que hay cosas que uno se disfruta mucho de la vida y que queda allí grabadito en el recuerdo, en el corazón, que uno se lo reserva muchísimo. Son las cosas, en este momento, que puedo decir que son las más bellas. Y bien, Rafael, tienes una forma muy poética de expresarte y me hace pensar un poco en una canción de Serrat que precisamente habla de eso. Las pequeñas cosas. Uno se cree que esas pequeñas cosas como que pasan de manera intrascendente, pero realmente terminan dando huella. Y como tú bien lo decías, no lo podemos tomar una fotografía, no las podemos capturar fácilmente, pero son la esencia de la vida, ese no sé qué que está allí. Esa diapositiva de fondo que tú ves es una foto que tomamos en Perú, en Puno, cerca del lago Titicaca, si bien recuerdo, y a la derecha tenemos un epígrafe que dice la vida se compone de tres grandes dimensiones, la dimensión del tener, la dimensión del hacer y la dimensión del estar. Alrededor de esto vamos a estructurar nuestro conversatorio con Rafael y esta ha sido creo que una introducción muy interesante de saber quién es Rafael. Creo que aquí ya has mostrado mucho de tu esencia, Rafael. Aquí una cuña, seguramente te habrán dicho alguna vez que tienes voz de locutor, de narrador. Sí, sí, Amílcar. Bueno, aparte de ser un orientador empedernido, creo que también por la cualidad que le da a uno el tema de la formación docente, uno se convierte en un orientador nato, ¿no? Pero aparte de eso, he ido articulando este aspecto con la comunicación social. Yo también soy comunicador social y me hago llamar como tal. No es que sea periodista, soy comunicador social porque así lo dice el título que me otorgó la academia y que he usado esta herramienta para también llegar al otro a través de la palabra, de la escucha, de distintos medios para poder hacer prevención, intervención, atención. Bien, entonces una de las mejores formas es a través del habla y creo, considero fielmente que las palabras tienen un poder increíble y la forma como tú uses los términos, el lenguaje que puedes utilizar, puede trascender muchísimo. La palabra cura. Hay también muchísimas herramientas terapéuticas de consultas, asesoramiento, de atención, que parte acerca de lo que es la palabra, ¿no? Entonces, a partir del lenguaje que uno pueda usar, uno pudiese llegar al otro a través de distintos medios, distintos mecanismos. Pero por supuesto, para eso hay que saberlo manejar. Yo creo muy bien que en nombre de la comunicación, en nombre de la palabra, de la escucha, se han hecho cosas muy buenas en la vida. Pero también saber usar la comunicación te permite también hacer muchas cosas muy malas. La persuasión, la manipulación, el hostigamiento, la persecución, que también son cosas malas que parten de procesos comunicativos y de expresión. Y eso hay que saberlo manejar muy bien. Y sobre todo cuando se es un profesional de ayuda, un profesional que permite también la atención del otro y que pueda utilizar esta gran herramienta que es nuestro talento nato de todo ser humano, que sea mucho más favorecedor que juegue en contra. Entonces, bueno, hacia esa dirección vamos, ¿no? Y eso hay que darle también estilo, belleza, estética, para que pueda también calar en el otro, pues, pero son cosas que se van dando en el camino. He ¿Sí? mencionado Y bueno, algo ahí vamos. que, he mencionado algo que nos suena mucho en el modelo y es el carácter estético. Ya llegó Silvia, como les comentaba,
más adelante le vamos a dar la palabra, pero Rafael mencionaba lo estético, ¿no? Consideramos que los proyectos que uno dirige en la vida, construye en la vida, deben tener un criterio ético, pero también un criterio estético. De eso más adelante tal vez podemos hablar. Bueno, para quienes acaban de llegar, les comentamos que estamos hablando con Rafael, y Rafael es un orientador venezolano con formación también como comunicador social. Y estamos jugando un poco a la ruleta de la amistad y le hemos preguntado en esencia qué es la cosa más bella, pero queremos preguntarte alguna otra cosa, Silvia, mientras empalmamos, Rafael, y tiene que ver con un hecho hipotético. Supongamos que tu casa se incendia. Tu casa se incendia y bueno, ya de allí se han sacado o han salido las personas que habitan allí contigo, los animales o mascotas si tienes. Y bueno, en esos momentos de agitación uno dice, bueno, no se me puede quedar algo en la casa, yo tengo que intentar rescatarlo, pues ya están las personas, los animales seguros, pero ¿qué cosas rescatarías tú en ese caso hipotético de un incendio? Bueno, Amílcar, bueno, saludos a Amílcar y a Silvia Carmona que también se enlazó en este momento. Un abrazo. Bien, el, no es tan hipotético, Amílcar, no es tan hipotético. Estás bastante cercano a la realidad. Yo tuve una material hace ya 6, 7 años donde yo vivía. La casa sufrió un voraz incendio. Cuando a mí me llaman del trabajo, yo me fui de inmediato para mi casa porque me dijeron rápidamente que mi casa se estaba quemando. Cuando yo llego, yo había perdido absolutamente todo, doctor, todo. Yo quedé únicamente con lo que cargaba encima, con una franelita verde que la recuerdo, con un pantaloncito negro y una mochila, más nada. Y pude rescatar algunos documentos universitarios porque estaban metidos en un archivo de metal. Obviamente yo no pude ingresar el, el voraz incendio, pero todo lo demás se perdió. Una historia que tenía que ver con mi experiencia vivida, con algunos bienes materiales, todo eso quedó calcinado. Y cuando yo vi que aquello se esboronaba todo y se hacía tanto ceniza como eh, humedad, porque también llegaron los bomberos y tuvieron que apagar todo, em, quise salvar muchas cosas. Y en ese momento, de las cosas materiales no pude salvar absolutamente nada, nada. Y había una persona muy cercana a mí que me estaba acompañando, que es mi actual pareja. En ese momento estábamos consolidando una cosa, como que iniciando una relación que pudiese ser estable. Fue lo que se consolidó en ese momento. Yo le digo, vete para tu casa, vete con tu mamá, déjame aquí en mi desastre, en mi cuestión. Y me dijo algo muy importante. No, yo me voy a quedar contigo hasta el final. Y esto lo vamos a levantar juntos. Entonces, con lo que yo me quedé después de todo eso, fue con el tema que fue lo que pude rescatar y que pude entender que el ser humano debe ser leal, debe ser una persona fiel, bien cercana a eso que es, bien, que son valores de verdad importantísimos. O sea, no pude rescatar nada, Milka, absolutamente nada. Yo perdí cuánta cantidad de libros, tenía tantos libros que estaban llenos de polvo hasta debajo de la cama porque no tenía ni dónde meterlos. Bien, me estaba convirtiendo en un acumulador, por cierto, porque estaba en la casa, pero abarrotada de cosas. Me estaba llenando de muchas cosas, además, muchos bienes materiales. Y yo dije, wow, ¿cómo se pierde todos los bienes materiales que al final no valen absolutamente nada? Nada. Y me quedé con eso, con la muestra de lealtad y de compromiso de parte de alguien que hoy día es mi pareja y con quien tengo una relación duradera, con muchos proyectos, y fue lo que yo pude rescatar. O más que rescatar, fue lo que yo pude aprender de aquello y reafirmar que estaba con alguien a quien le importaba, porque de hecho tenía muchas dificultades para establecer relaciones de pareja, pero eso me dio el pie a que yo pudiese reafirmar de que hay cosas mucho más importantes que los bienes materiales. Entonces, fíjate, he tocado una tecla que por supuesto me movió, que por supuesto me Sí, gracias. afectó, busqué también ayuda porque soy un ser humano igual y me levanté, me levanté y pude reafirmar que existe la lealtad y el compromiso con el otro, ¿no? Qué bueno, Rafael. Mira que sin quererlo tocamos una fibra muy sensible de tu historia de vida, pero que nos cuenta también cosas muy hermosas de ti y de tu pareja actual. Bien, vamos a presentarles a Silvia Carmona, licenciada Silvia Carmona de Argentina.
es miembro de nuestro equipo de investigación en Relapro, esa investigación que nosotros hacemos en torno justamente a lo que venimos hablando, la orientación para la vida, lo que es la forma de construir proyectos de vida. Y es una gran amiga con la que justamente tomamos esta fotografía. ¿Te acuerdas, Silvia? Estábamos en Sí, Perú, ¿no? Y sí. presentamos así el faro. Estamos En rescatando Puno. algunos en Puno, exactamente, en Puno, cerca del lago Titicaca, y allí recordamos o rescatamos uno de los elementos simbólicos de la orientación, el cual es el faro. Es un elemento que de pronto hemos olvidado, queremos retomarlo en algún momento. También en otro momento pudimos rescatar la campana, como esa campana de la Mm. conciencia. Bien, Silvia, estamos en esta entrevista totalmente informal con Rafael Aguirre. Y cuéntame, ¿qué quisieras preguntarle? Estamos así haciendo preguntas un poco al azar. Bien, Rafael, mucho gusto desde el centro de Argentina, Córdoba. Yo vivo en Córdoba, a 40 kilómetros de Córdoba, mi ciudad es Villa Allende. Me quedé con tu historia de vida, con el relato, y me gustaría seguir incorporando, no que nos cuentes de tu vida, sino fundamentalmente en este relato donde vos rescatabas un concepto que era el de la fidelidad, por un lado, y por otro lado, la continuidad en esa relación, que seguramente no fue por la fidelidad, sino por el afecto. Si vos tuvieras que contarnos qué elementos buscan las personas en el mundo de hoy, ¿no? Desde tu individualidad, en el mundo de hoy, para vivir en comunidad. ¿Qué elementos te parece que busca la gente de la modernidad, posmodernidad, de acuerdo a qué autor nos adherimos? Pero del común de la gente, ¿qué busca para vivir en comunidad? ¿Qué te parece? Saludos, Silvia, y gracias por la inquietud que has planteado. Bien, em, hay algo que he compartido siempre con algunos estudiantes, ¿no? Y yo les siempre pregunto, la gente siempre pide cosas, la gente siempre desea cosas, pero más que todo, la gente lo que busca es ser aceptada, Ujú. es ser aceptada por la sociedad, por el mundo como son, por su manera de ser, de expresarse. Bien, pero hay algo muy importante. O sea, nosotros le exigimos a la sociedad ser aceptado, ¿no? A esta sociedad moderna, a esta sociedad de hoy, a esta sociedad post-pandémica, por cierto, en plena posverdad, postindustrialidad. Pero ¿cuánto se nos dificulta a nosotros aceptar a los demás? Entonces le exigimos a los demás que nos acepten a nosotros como somos, pero qué difícil es aceptar a los demás tal cual son. Entonces, mientras nosotros no terminemos de aceptar al otro como tal, en diversidad total, por ser personas con alguna discapacidad, con alguna necesidad educativa especial, por pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena o afrodescendiente, por ser parte de la comunidad LGBTQ. O sea, siempre se busca eso, la aceptación del otro, pero por encima de eso, bien, para que la gente me reconozca, para que la gente entienda mi mundo, yo tengo que primero comenzar también a entender a los demás. Porque en el marco de esa relación, de esa reciprocidad, del ir y venir de las cosas, es mucho más fácil respetar y exigir respeto. Entonces, creo que es lo que más la gente demanda. Y en función de eso circundan muchísimas cosas más, muchísimas que tienen que ver con lo que ya hemos venido hablando acerca del ser como tal. Entonces, importante, sobre todo cuando se trabaja con la juventud, que es como algo que nos mueve mucho, ¿no? El tema de la juventud, es que, bueno, para que usted sea aceptado como tal, acepta a los demás también, ceda un poquito, no cierre tanto procesos, no encuadre tanto los caminos. El mundo es flexible, es dinámico, ha cambiado además. Bien, la pospandemia también nos cambió y nos asumió otra forma de ver la vida además, ¿no? Eso Te es muy interrumpo un importante. Y poquito, además, la era de la globalización. te interrumpo un poquito antes de eso, Rafael. Estamos en esta diapositiva hablando de la investigación sociocomunitaria, un trabajo que todo orientador necesita hacer. Cuéntanos un poco de cómo es esa comunidad. Tú nos has hablado mucho de aceptarnos, creo que es un criterio importante. Ahí entre líneas hablaste de las necesidades educativas diferenciales o especiales de la comunidad. Cuéntame con algunas de las características de las comunidades con las que tú trabajas y en dónde trabajas. Sí, básicamente
vivo, resido y trabajo en un espacio hermosísimo aborigen que es el Amazonas venezolano, bien, el estado Amazonas, bien, una amplia extensión de territorio, es selva totalmente, bien, y aquí coexistimos 22 pueblos originarios, bien, así que le gustan a ellos que les denominen pueblos originarios, bien, o pueblos ancestrales, y cada uno con una particularidad de ser, de modus vivendi, de vestido, calzado, vivienda, comida, práctica ancestral, chamanismo, rituales, o sea, un sinfín de cosas, ¿bien? Entonces, aquí se ha visto tanto el tema de la discriminación. De hecho, entre nosotros mismos estamos todavía entendiendo un montón de cosas que, no, que hemos heredado de la colonia, ¿bien? Pero básicamente eso, ese elemento del respeto del otro y la aceptación del otro para yo poder entender mi mundo, para yo poderme aceptar. Y hemos intentado o hemos estado en un proceso que nos permite agruparnos cada día más. De hecho, anteriormente los pueblos originarios ni siquiera se cruzaban. Por ejemplo, hay dos pueblos originarios que son predominantes, el Yecuana y el Yanomami. Y los pueblos originarios antes eran tan puros que no podían cruzarse con otros pueblos entre ellos y ahora pueden coexistir, pueden entenderse, pueden compartir. Eso nos ha permitido entender que la convivencia tiene que darse tarde o temprano y que, bueno, las heridas históricas nos han dejado un montón de cosas, ¿bien? Eso ocurre en los pueblos originarios y así ocurre con muchísimas comunidades diversas, ¿no? ¿Hay Em, alguien, ha perdón, habido también como un perdón, boom. Rafael, ¿hay alguien que regule los modos de convivencia entre los pueblos o se autorregulan? Sí, los pueblos originarios tienen un ordenamiento jurídico, bien, que los respalda y que vela por sus derechos, pero cada pueblo originario tiene una práctica ancestral Mm. particular y es reconocida además por toda la jurisprudencia y se autorregulan a sí mismos. Claro, hay unos procesos de transmisión sociocultural que pueden ser comunes, pero cada uno establece sus propias normas y sus propias reglas que a lo que nosotros llamamos los etnométodos. En cada comunidad y pueblo originario tiene sus propios etnométodos. Bien, y cada quien tiene su pauta de crianza. Aquí hay una particularidad, por ejemplo, aún hay comunidades indígenas, por ejemplo, que ya la niña de 11 años, 9 años, ya está comprometida con su futuro esposo, que es un adulto, ¿bien? Y que cuando ella ya tiene su primera menstruación o su primer periodo, ya está ya apta, preparada físicamente para poderse casar. Eso en el mundo occidental, eso se ve como un acto de pérdida, de abuso sexual infantil, eso puede ser penado. Pero entre los pueblos originarios, como práctica ancestral, bien, es totalmente aceptado. A uno quizás le cuesta un poquito entender esto, ¿no? Porque como una niña de 11 años, ya en su primer periodo, 12 años, va a estar casada con un señor de 35 años. Bien, es que ya estaba ya comprometida por la práctica ancestral. Bien, y eso lo han explicado muchísimo los antropólogos, hasta en situaciones legales, hasta en fiscalías y tribunales se ha llevado. Bien, pero es parte de su modo vivendi. Así está prescrito por ellos a lo largo de la historia. Bien, pero siempre y Eh, cuando este adulto sea parte del pueblo originario. ok. Y Rafael, esta parte es muy interesante, no vamos a tener todo el tiempo que quisiéramos, pero cuéntanos qué necesidades, bueno, desde el punto de vista, si yo como un orientador que es colombiano, que vive en Bogotá, que nunca ha vivido una comunidad ancestral, llegara a una comunidad como esta, pues hay una infinidad de cosas que necesitaría saber y que seguramente alguien tan experimentado como tú nos podría compartir. Pero cuéntanos, ¿tú qué me dirías a mí si yo llegara a trabajar como orientador eh, a estas comunidades? ¿Qué debería tener en cuenta? ¿Qué características, qué necesidades educativas diferenciales tienen estas comunidades que no tienen otras comunidades? Sí. Amilcar, primero hay que asumir un papel de orientador etnógrafo. ¿Bien? Eso es Mm. muy importante, que asumas un rol Etnógrafo, sí. etnógrafo o etnometodólogo. O, si nos escuchamos, Sí, sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Ok. bien, un orientador etnógrafo o un orientador que se convierta en etnometodólogo. Bien, ¿qué implica la etnografía? Bueno, el describir el mundo como tal es.
como tal es. Pero para eso tienes que pasar por un camino de la EPOYE o EPOG, o sea, tiene que haber un desprendimiento del prejuicio, del cuestionamiento, del señalamiento. Uno no puede llegar a los espacios de los pueblos originarios con una aptitud de enjuiciamiento porque no va a ganar nada al momento de ingresar al seno de las comunidades aborígenes. Y además de eso, aceptar su modus vivendi hasta lo que le ofrecen a uno, porque son poblaciones muy, pero muy cortés, humana, cercana, siempre están dispuestas a entregar lo suyo, entonces uno no puede hacer actos de desplantes ni de rechazo porque de inmediato son como las pruebas de fuego para el extranjero, para el foráneo, ¿bien? Pero cuando ya cede a ingerir los alimentos que ahí se ofrece, cuando accede a ser parte de las danzas y la práctica ancestral, se vaya incorporando poco a poco al proceso que esté desarrollando en el seno de la orientación comunitaria, la orientación social o para la diversidad. Bien, eso es importante, el desprendimiento del prejuicio, y únicamente uno va a hacer una descripción de los fenómenos que ahí ocurren, de la realidad existente, ¿no? Hay que asumir eso con, con mucha precisión, porque de lo contrario va a ser imposible acceder a ellos. Y hay que ganárselos con mucho tiempo, con mucho pulso, con dedicación, porque no es que uno va a llegar a la comunidad indígena a abordar, a hacer algún estudio de campo, algún estudio de investigación o a prestar algún servicio de orientación si no te lo has ganado primero. Y creo que eso nos ocurre hasta nosotros mismos, cuando Claro. no atiende a alguien en Sí, una Silvia, consulta, igual hay que hacer un vamos, proceso de rapport. danos una pausa. Silvia, con base en lo que como nos ha comentado Rafael, Sí, estaba si pensando, son tú, como muchas cuestiones, pero sí, volvemos al inicio, Rafael. pero tengo una Volvemos pregunta, a... Silvia. Sí, Tengo una gracias, pregunta. Amílcar. Si Silvia llegara desde Argentina a trabajar en esta comunidad ancestral de la Amazonía venezolana, o sea, recordemos también que hay una Amazonía brasileña, una Amazonía colombiana, una Amazonía peruana, inclusive creo que Ecuador también le toca un pedacito allí. Si llegaras desde Argentina a trabajar en esta Amazonía, ¿qué necesitarías saber de esas comunidades, Silvia? Bueno, fundamentalmente partiría antes del conocimiento, porque el conocimiento de alguna manera es como que lo construiría en base a una observación de lo que pasa. Pero sí tendría en cuenta lo que dijo Rafael en relación a su relato de historia y partiría de que a los pueblos, estos originarios, habría que tratar con ellos con dos actitudes, la lealtad, la comunicación y sin distancia cultural. ¿Mm? Verlos como un otro que merecen respeto porque son personas. Desde ese lugar los miraría. Y después de observar sus costumbres, su cultura, sus modos de comunicación, trataría de que me enseñaran este, parte de sus costumbres para ir incorporándolas, ¿no es cierto? No realizando una aculturación como hicieron los españoles con nosotros, sino fundamentalmente tratando de compartir las culturas y de alguna manera ver cuáles son las necesidades entre ellos concretamente, porque vos bien decías, hay para nosotros desde nuestra propia cultura sería como una precocidad en cuanto a la sexualidad, pero en cuanto a ellos sería un desarrollo que tiene que ver con la afectividad y un respeto por sus ancestros. Entonces eso forma parte de sus pautas culturales. Entonces respetaría sus pautas culturales sin tratar de transmitirle las propias de mi lugar de pertenencia. Y en función de eso, haría una convivencia como más dinámica y trataría de establecer lazos comunicativos y también afectivos, porque creo que en cualquier lugar cuando uno vaya, sea en el Amazonas o en una ciudad grande, donde viven los chicos de la ciudad que son diferentes del campo, trataría de establecer una relación interpersonal. No sé si respondí la pregunta, Milka. Claro, bien, el retorno para Rafael tiene que ver con eso que nos venimos hablando de lo metodológico, pero una pregunta como más
específica. ¿Desde cuándo estás tú haciendo este trabajo de orientación en esas comunidades originarias, Rafael? Bien, yo tengo apenas, yo soy un pichón de orientador. Yo lo que tengo apenas son eh, 5 o 6 años prestando el servicio de orientación. Bien, eh, pero sobre todo creo que cuando uno es maestro, uno siempre está en el proceso de orientación permanente, uno lo está haciendo, ejerciendo la función orientadora. Y bueno, ya últimamente, hace 5 años, un poquito más, me formé como tal en la academia y bueno, tengo algunas herramientas que me permiten eh, atender dentro en el marco del servicio de la orientación. Y ahí estamos trabajando y prestando un servicio de ayuda, que es una cosa que tiene que ver muy cercana con el tema de la vocación. Yo siempre me cuestioné este asunto de que si mi vocación era esta, siempre me la cuestioné y al final descubrí que sí, que esto es lo que quiero y a esto me quiero dedicar y sobre todo en estos contextos tan particulares. Otra Perfecto, Rafael. pregunta, Sí, dale, sí. Rafael, en qué consiste, digamos, tu función, tu rol, cómo lo llamarías, de orientación? ¿Te quedarías con un rol de orientación o con una función de orientación? Sí, yo comencé ejerciendo la función orientadora. Bien, así Mm, comencé, creo que muchos comenzamos así, ¿no? ujú, Pero hoy día creo que asumo un rol orientador. Creo que ujú, eso lo tengo en... llega a un punto que uno hace también la orientación como un estilo de vida, es parte de ujú. uno, ¿no? Y hoy día en los escenarios en los que comparto siempre asumo un rol de, de orientador porque va en uno, hasta en el discurso, en la postura, en los ademanes, la forma de hablar, hasta la selección hasta de la vestimenta, todo, todo, Ujú. todo. Todo está como que bien, bien Se ha enraizado, hecho, ¿no? se No, ha no una hecho cosa de carne en pose ti. y de- Sí, se ha hecho carne en Ujú. ti. Sí, sí, y Rafael, no se nos va tiene un que ver nada con las poquito, poses. sí, se nos va un poquito el tiempo y queremos aprovecharlo. Seguramente Sí, vamos a muy, tener muy que rica la invitarte en entrevista esta, otra. Rafael, Sí, sí. pero quiero que no se nos pase este punto. En Relapro, una de las líneas de trabajo en este nuevo portafolio que estamos construyendo se llama la promoción del desarrollo social comunitario como uno de los roles principales que el orientador puede ejercer en las comunidades educativas en las que trabajen. Si yo te planteara esta idea de hacer la promoción del desarrollo social comunitario en estas comunidades ancestrales, ¿tú cómo la entenderías? ¿Le ves viabilidad? ¿Lo podrías aplicar en tus comunidades? Sí, claro, claro, cómo no. Las comunidades indígenas están ávidas de atención. Ávidas de muchísima atención. De hecho, cuando uno se retira de esos espacios, siempre le preguntan a uno cuándo Ujú. vuelven. Porque están ávidos de aprendizaje, de compartir, de interactuar con el otro, ¿no? Y por supuesto, porque también están tan susceptibles también a ser inmersos en el mundo del consumo de sustancias estupefacientes, de ser víctimas del abuso, de la explotación, del acoso, bien, de la deserción escolar. Entonces, esos aspectos es importante seguir abordándolos de distintas aristas, de la prevención, desde la atención, desde la intervención. De hecho, aquí muchas organizaciones internacionales han hecho presencia preocupadas por el tema de la atención integral a los pueblos originarios. Y por supuesto, dentro de los fines y propósitos que tiene Relamplo, bueno, es sumar porque es necesario, es necesario. Además que hay muchas comunidades desasistidas, por el hecho de estar en espacios muy recónditos, por lo difícil que es acceder a ellas. Bien, pero el tema del calor humano del otro, y sobre todo cuando uno lleva la disposición de aprender y de compartir con ellos se sienten valorados y estimados, ¿no? Y sí, sí, por supuesto, es rotundamente factible este tipo de actividades. Bien. En otro capítulo que tratamos aquí como orientación vocacional, profesional y socioprofesional, que seguramente tú en tu formación pues también has trabajado, nuestra colega Silvia es especialista en una de estas perspectivas, se llama la perspectiva biográfica narrativa. Yo trabajo también cartas de orientación vocacional y un naipe de orientación vocacional profesional. Pero queremos hablar de la primera perspectiva biográfica narrativa. Silvia, si tú llegaras a estas comunidades, ¿qué le propondrías a Rafael que se pudiera trabajar desde este enfoque de la orientación vocacional profesional?
Le pediría que los jóvenes con los que trabaja trataran de hacer un registro o con dibujos o escritos sobre la historia de su vida. Eso le pediría. ¿M? Y después, de alguna manera, trataría de integrarlos para que se conocieran entre todos. ¿Te Eso. parece viable esta perspectiva, Rafael, a la perspectiva que llamamos biográfica narrativa? Que los chicos nos cuenten, bueno, su trayectoria de vida, de dónde vienen, para dónde quieren ir, qué sitios quieren conocer, qué experiencias quieren tener, dónde quieren estar. Sí, rotundamente, rotundamente son estrategias que nos permiten profundizar sobre sus vocaciones. Y que tiene que ver mucho que ver con el contexto, ¿no? Mucho que ver con el contexto. Hay muchos de ellos que están eh, tan cercanos a ese contexto, tan enraizados a ese contexto, que muchos quieren ser pescadores, Ujú. agricultores, cazadores, ¿bien? Porque es parte de su esencia, es parte de su esencia. Ah, bueno, pero hay que formarse como agricultor, hay que formarse como pescador, ¿bien? Porque es parte de ellos, de recolectar. Muchos de ellos también tienen toda la disposición de salir también de sus comunidades para formarse a partir del, insertarse dentro del discurso universitario. Bien, muchos de ellos tienen esa Hay un disposición. permiso de sus Sí, autoridades así. Ah, bien, eso es importante. totalmente, totalmente, totalmente. Y para las autoridades eso es importantísimo cuando alguien de su comunidad sale a formarse como médico, como maestro, para ellos es algo extraordinario, porque alguien de su comunidad sale a formarse, bien, y va a volver. Y muchos de ellos vuelven a sus comunidades para ser el médico de la comunidad, la enfermera de la comunidad, el maestro de la comunidad. Ujú. Y para ello se enorgullecen de eso. Yo tengo un estudiante ahorita que está en medicina y su familia lo está apoyando, toda su comunidad indígena lo está apoyando, bien, con todos los insumos médicos para que él pueda sacar su carrera como médico. Bien, le cuesta un poquito manejar el idioma eh, español, pero con mucha dedicación, con mucho ahínco, ha estado ahí luchando a por el cuarto año de medicina, pero te cuenta con todo el respaldo de su comunidad. Para ellos va a ser muy importante. De hecho, en muchas comunidades de educación primaria, para ellos es una cosa apoteósica. Bien, llegar al bachillerato o el ciclo común es una cosa maravillosa. Y llegar a la universidad para ellos, wow, es una cosa muy increíble. Entonces, la superación en ellos está bien, Muy bien, marcada, sí. bien esmerada, bien dedicada, bien Claro. trabajada. ¿Sí? La idea, Rafael, es que este modelo trascienda los distintos países y de alguna manera se logre la integración latinoamericana con el modelo. Y fundamentalmente con estas estrategias, como decía Amílcar, que puede haber varias también, vos también la puedes sugerir, la perspectiva biográfica de alguna manera. De estos pueblos, de los jóvenes argentinos, de los colombianos, de los mexicanos, debe trascender fronteras, ¿no es cierto? Y formar parte de este modelo que de alguna manera tiene elementos que son constitutivos y a los que todos aspiramos. ¿Eh? Nada más que, bueno, a veces nos dejamos avasallar por modelos europeos y nos olvidamos nuestras raíces. Por eso es tan importante y nosotros tenemos pasión por este modelo y lo seguimos comunicando y transmitiendo. Entonces, decir esto a tus comunidades, que fundamentalmente lo que sostiene el modelo latinoamericano y sobre todo a quien lo preside, que es Amílcar, es el respeto y a partir de allí se va a desarrollar, creo que una comunicación y una verdadera construcción de historias, concretamente. Sí, Ya nos Rafael, queda un minuto. lastimosamente se nos acaba el tiempo, nos quedan Sí, muchos temas entre el tintero, pero uno de los temas que sí queremos dejar para una próxima ocasión, que seguramente te vamos a proponer algo que nunca hemos hecho, aprovechando tu formación como comunicador. Bueno, ¿por qué no nos entrevistas en la próxima entrevista y te contamos un poco más acerca de este modelo de orientación, que lo que sí. queremos, que tal cual ha venido diciendo Silvia, es ver qué tan aplicable es en otras culturas, qué tan aplicable es llegar a hablar en el Amazonas de inteligencias múltiples. Mira el sesgo tan occidental que tenemos. Te agradecemos muchísimo por tu participación en menos de lo que queda de este minuto. ¿Qué palabras nos dejas a nosotros, los orientadores que compartimos contigo esta noble labor
desde México hasta Argentina. Te escuchamos.